Bueno, muchísimas gracias por la invitación a las instituciones organizadoras. Muchas gracias a la Universidad de Comahue, siempre da mucho gusto venir. Y mirar la ciencia, acá estuve, bueno, muchas gracias a la decana, con quien nos conocimos hace muchos años. Nos conocimos en el corazón de los Estados Unidos, ¿no? Así que bueno, en primer lugar eso, ¿no? Muchas gracias a todos ustedes, es un honor estar en este panel. ¿Más lejos? ¿Más cerca? Bueno, yo voy a hablar desde una perspectiva general. El problema, la cuestión compleja, como bien se dijo, de educación y trabajo, es abordada desde muchos aspectos, algunos de ellos contradictorios, algunos abordajes contradictorios, otros complementarios, ¿sí? Pero, digamos, yo lo quiero abordar, lo puedo abordar desde una perspectiva más general, ¿no? Mi primera reflexión es que los jóvenes son sujetos no solo de la tecnología, no solo de los grandes cambios producidos por la globalización del capitalismo, por el carácter salvaje de este capitalismo, sino que también son sujetos de la historia. Porque hay una tendencia fuerte y hay una presión, ¿no?, de los discursos que muchos de ellos lamentablemente nos van constituyendo a cortar el curso de los tiempos, como si hubiéramos entrado en una nueva era y no tuviéramos resto alguno de la historia de la humanidad. Estuve leyendo un libro que se los quiero recomendar, pero que no me acuerdo el nombre del autor, chino. Entonces, cuando me acuerde se los hago llegar, pero lo terminé hace 2 días. Muy interesante, donde muestra la situación actual de China, con todas sus contradicciones, y al mismo tiempo la presencia, ¿sí?, de miles de años de historia, ¿no? Es decir, nosotros tendemos a no ver, esa es la fuerte presión, y entonces en ese sentido es que yo lo que quiero es, no sé si la palabra es recomendarles, es demasiado atrevido ponerme a recomendarles, pero bueno, digo, sería muy bueno que leyeran, ¿sí?, que leyéramos, que volviéramos a leer a John Dewey. Estoy muy de acuerdo en eso con Claudia, ¿no? Me parece que leer la historia del siglo XX de Hobsbawm estaría muy bien, y que, bueno, que echarle una mirada a Weber, a Marx, acerca del tema del trabajo, no vendría nada mal, ¿no? Y llegar a los teóricos neoliberales, a ver qué dice von Mises, qué dice Hayek acerca del tema del trabajo, y acerca del tema de la juventud, ¿no? Hay mucho allí para ver. ¿Y por qué me remito a esto? Alguien podría decir, bueno, pero esos autores en este momento, que hay tanta bibliografía para poder hacer algo más instrumental y resolver los problemas. Yo no estoy, digamos, convencida de que con soluciones meramente instrumentales se puedan resolver problemas efectivamente tan complejos como la relación entre educación y trabajo, o el conjunto de los problemas de nuestra juventud que también han expuesto las 2 oradoras que me precedieron. Y me parece que hace falta una mirada larga, desde la cual se pueda pensar en términos históricos, filosóficos, que nos abra efectivamente la posibilidad de construir imaginarios sobre el trabajo y la vida de la juventud posibles, pero una línea distinta, ¿sí?, aquella que puebla a los jóvenes que están pegados, ¿sí?, pegados a una computadora
viendo en su futuro efectivamente un cargo de ejecutivo o algunos otros posibles lugares de casi imposible alcance por otro lado. Entonces, me parece que, así como primer cuestión, me parece que hay un trabajo para los educadores que es justamente el de ayudar a jóvenes a construir otros imaginarios futuros, para lo cual hace falta, en primer lugar, ¿sí?, empezar a creer que necesariamente, nos guste o no, hay un futuro, ¿sí? Quienes somos de una generación que seguramente va a haber muy poco de ese futuro, ¿sí?, quizás tenemos más la posibilidad de, al ver que hay otras generaciones, de poder ver ese futuro. Miren, venía en el avión leyendo un libro de un autor italiano, que es Taguchi. Hay un libro de cuentos, y en el primer cuento él muestra, es un relato, ¿sí?, y es una mujer que tiene varias generaciones detrás, con mucha historia, pero que se enreda en su presente. Incluso hay imágenes maravillosas de caballos que corren y que dan la vuelta y se enredan entre sí, se enreda en su presente, y entonces no puede ni siquiera pensar, porque es una mujer de 38, 39 años, entonces en un instante se da cuenta que no ha tenido hijos y dice, y inmediatamente se enreda en el presente y no puede ni entender su pasado, ni tampoco puede pensar algún futuro. Y así termina, ¿no? Termina en, digamos, la inmovilidad de la inmediatez. Me parece que hay mucho para leer. Si ustedes entran, como seguramente hacen, a YouTube y buscan conferencias de Chomsky, por ejemplo, ¿sí?, que habla mucho del tema juventud, hay un trabajo maravilloso recopilado por Donaldo Macedo, que son conferencias de Chomsky donde se habla mucho de juventud, se llama La Deseducación, es un compilado de ideas de Chomsky, ¿no? Y después, digamos, para terminar con esta parte, 2 o 3 cosas más, que es, miren, hoy, mirando en internet el diario Le Monde, que todos ustedes lo pueden ver por internet, ¿no?, el diario francés Le Monde, leo que hoy hay una ocupación policial de una de las sedes de la Universidad de París, París 1, porque los estudiantes, ¿sí?, habían tomado algunos edificios luchando contra la restricción al ingreso. Lo digo no para entrar en ese tema, que podemos entrar también, pero lo digo por otra cosa, lo digo porque alargar la mirada implica un trabajo de lectura y un trabajo de desprenderse de informaciones que llegan todo el tiempo. Por ejemplo, ¿sí?, la idea de que Finlandia es un país donde se aplica la evaluación, ¿sí?, mientras que Finlandia es un país que tiene un enorme cuidado con el tema evaluación. O la idea de que Shanghai, ¿sí?, aprueba el programa PISA cuando Shanghai se ha recientemente retirado del PISA. O la idea de que Taiwán, donde tuve la posibilidad de estar el año pasado, de ver muy bien, tiene educación privada, diría cualquier persona, y no, toda la educación, el 90% de la educación en Taiwán es pública. Entonces, digamos, eso como cuestiones como que las grandes centrales, que son grandes centrales de trabajadores de la educación de los Estados Unidos, ¿sí?, las grandes centrales europeas, organizadas en la Internacional de la Educación, también está América Latina, ¿sí?, también está la CETERA también en la Internacional de la Educación, ¿sí?, están haciendo una investigación que se llama Comercialización y Mercantilización de la Educación. Jan Pfeffer
que dirige esta investigación en la Argentina. Entonces, digamos que abramos así nuestro panorama y que veamos que algo que lo vemos a veces como un problema local, en realidad no es un problema local. Y en ese sentido, ahí paso a otro aspecto, es que tenemos que tener en cuenta la vinculación entre diferentes aspectos, porque generalmente se habla de, son los cambios tecnológicos los que están produciendo la ruptura de la desagregación del empleo, los grandes cambios en lo que fue el empleo en la sociedad moderna, la sociedad industrial, ¿sí? Y los nuevos tipos de trabajo y de empleo. Pero hay varios factores como para asociar. También otra cuestión bastante frecuente, es decir, son los medios de comunicación los que en realidad están, digamos, formando a los sujetos en la sociedad sin tener en cuenta muchos otros factores que efectivamente y de alguna manera en lo que decía al final Claudia estaban presentes. Entonces, digamos, los cambios tecnológicos, claro, impactan en la organización del trabajo, es decir, pero impactan en el modo de producción, estoy usando categorías de diferentes fuentes teóricas conscientemente. Yo diría, impactan en el modo de explotación. Hay un modo de explotación diferente de la fuerza de trabajo. Y ese modo de explotación diferente tiene a los jóvenes en un lugar central. De hecho, digamos, los jóvenes son un sujeto importantísimo, ahí sí, de la publicidad, de la publicidad de las grandes corporaciones, ¿sí? Se extendió la edad de la juventud, pero al mismo tiempo se anticipó la edad del consumo, ¿no? O sea, hoy los niños, la infancia es un actor fundamental, es un cliente fundamental del mercado. Entonces, digamos, nos encontramos con que hay una acción, es decir, muy fuerte sobre el conjunto de niños, adolescentes, jóvenes, que son sujetos centrales, ¿sí?, en este mercado, en este mundo signado por las leyes del mercado, regulado por las leyes del mercado, las leyes del mercado que invaden la lógica de otras áreas de la vida social, política, económica. En ese sentido, ¿sí?, el otro día me llegó un trabajo lindísimo de un docente que se llama Mariano Molina, no lo conozco, me lo mandó por internet, le mando este trabajo maravilloso que se llama Perder el tiempo, ¿sí? Es un trabajo que hizo para una maestría, un doctorado, una maestría en la Universidad de La Plata. Y entonces él ahí recoge muchas declaraciones de Mujica, el expresidente de Uruguay, que habla permanentemente sobre la juventud, ¿sí? Y coincide con Mujica en un aspecto que es el tema del uso del tiempo, ¿no? El tema de su tiempo. Y entonces trata de mostrar cómo las nuevas formas del trabajo, y acá le agrego algunas cosas porque no lo estoy citando textualmente, estoy reelaborando, cómo las nuevas formas de trabajo están muy vinculadas con los nuevos usos del tiempo y cómo la lógica del mercado es una lógica que avanza hacia la apropiación del tiempo, ¿sí? En ese sentido, es muy interesante lo que dijo Reed Hastings, que es el director de Netflix, el presidente de Netflix, que estuvo hace poco acá, le hicieron un reportaje en La Nación. Y entonces él dijo, porque le preguntaron, bueno, ¿y qué
su competencia con Amazon o con Google. Y dijo, no, eso no tiene importancia, no es nuestro objetivo fundamental. Nuestra meta principal es obtener ganancias del tiempo libre, obtener ganancias del sueño, obtener ganancias del momento de pasividad. Ese es nuestro objetivo. Eso es muy, muy interesante, ¿sí? Porque entonces nosotros tenemos, por un lado, ¿sí?, sobre todo los jóvenes, trabajando de una manera que termine en la autoexplotación, ¿sí?, trabajando 8 días de la semana, sin horario alguno, acumulando diferentes tipos de, digamos, de vínculos laborales, con diferentes tipos de contratos. Debe haber muchas personas acá mismo que tienen contratos muy distintos, es decir, en los cuales además van perdiendo ciudadanía, van perdiendo derechos, van perdiendo derechos sociales importantes, como la futura jubilación, como la cobertura médica, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, y que al mismo tiempo, ¿sí?, no tienen tiempo libre, no son ellos quienes pueden decidir acerca de su tiempo libre, no solo porque casi no les quede, sino porque además también el mercado ha avanzado sobre el tiempo libre, ¿sí?, y el tiempo libre entonces está ya, sí, programado. Con lo cual, digamos, acá hay una cosa muy linda que dice Mariano Molina, les puedo decir, no lo conozco, este docente y estudioso llamado Mariano Molina, muy interesante, porque él trabaja sobre la hora libre, y dice, la hora libre está descalificada. La hora libre en las escuelas secundarias está descalificada, el tiempo libre está descalificado, ¿no? Es el tiempo en el cual no hace nada. Yo agregaría eso, y además el tiempo libre de los que tienen trabajos precarios o no tienen trabajo, no solo está descalificado, sino acusado. Ahí está acusado de que no consiguen trabajo. Los que no consiguen trabajo están acusados de que tienen tiempo libre y que en realidad no consiguen trabajo, pero tienen voluntad de conseguir trabajo, ¿no es cierto? Pero, digamos, lo que plantea Molina es, bueno, la hora libre en realidad, en la escuela, yo diría en la escuela moderna, en la escuela de la modernidad, ¿sí?, en la escuela que inventó Comenio, era un espacio constituyente, como la evaluación también, un elemento constituyente y no externo. Es decir, el tiempo libre, la hora libre, es un momento en el cual, bueno, es mejor que los chicos puedan relajarse y hablar, ¿sí?, o jugar en el patio, o salir al campo de deportes si es que lo hay, etcétera, a que los acusemos a docentes y alumnos de que pierden el tiempo, de que pierden el tiempo, ¿no? Con lo cual, digamos, ahí se abre toda una temática, no la voy a abordar, ya, ¿no? Sí. Pero no la voy a abordar, que es la temática del tiempo libre. O sea, que tenemos que rever la idea del tiempo libre, que básicamente fue una temática de los años fines de los 50, los 60, principios de... Sí, los 60, fue muy fuerte en los organismos internacionales. ¿Qué hacer con el tiempo libre, no? Entonces yo nada más, digo, para no desarrollarlo ahora, diría, cuidado con ponernos a programar, además, el tiempo libre de los demás, ¿no? Yo creo que si vemos profundamente lo que está ocurriendo, vemos que hay una fuerte presión para la disolución de los colectivos sociales, ¿sí? Ese estudiante al cual se le impulsa a que estudie en su computadora, con un programa que le venda la empresa Pearson, y después la Pearson Education, y después que Pearson lo evalúe, ¿no? Estoy haciendo, digamos, un ejemplo un poco forzado. Donde no hace falta un docente, Y hay muchísimas experiencias hechas así. No hace falta un docente, no hace falta el vínculo humano,
renunciar al vínculo humano en educación es una renuncia muy seria, muy seria. Es así que es casi una renuncia a la continuidad de la historia, y es casi una entrega de avances maravillosos que ha hecho la humanidad en materia científica y tecnológica, ¿sí? Es una entrega a las, me parece, ¿no?, a los peores aspectos de la propia humanidad, ¿no?, a los peores aspectos, a los aspectos vinculados con la guerra, a los aspectos vinculados con la muerte, y no con la posibilidad de imaginar futuros, ¿sí?, imaginar futuros de una especie, con la especie humana, que ha atravesado enormes y tremendas situaciones en toda su historia. Yo tenía unas cuantas cosas para decir sobre, digamos, el trabajo escolar, que creo que hay que tomar el trabajo escolar, hay que analizar el trabajo escolar desde el punto de vista de los alumnos, desde el punto de vista del trabajo docente. El trabajo docente hay que analizarlo, ¿sí? Es decir, qué pasa con el trabajo docente, cómo impacta en el trabajo docente, ¿sí?, esta nueva concepción de trabajo, ¿no? Es decir, esto me parece que es un tema, lo dejo como título. Me parece que el hecho de que el gobierno se niegue a la paritaria y diga que no va a haber más convenio colectivo de trabajo, ¿sí?, que ya estuvo, porque el argumento es: ya hicimos el convenio, ya fijamos una pauta, por lo tanto no hay por qué fijar otra, o sea, detengamos el tiempo. Acá se detuvo, ¿sí?, no hay más convenio colectivo. Eso es muy grave, porque eso provoca efectivamente una brecha, una separación enorme, es un gesto, es un anuncio de impedimento del diálogo, y cuando se impide el diálogo no hay posibilidades de construcción pedagógica posible. No hay posibilidades de construcción pedagógica. Cuando digo construcción pedagógica no me refiero solo al aula, me refiero a la sociedad en su conjunto, ¿sí? Y yo creo que este es uno de los peligros más grandes que tenemos, ¿sí?, los más grandes que tenemos. Y de nuevo vuelvo a Comenius, ¿no? O sea, Comenius, cuando quiso ordenar y diseñar un sistema escolar, hizo el molde de lo que tenemos ahora, puso el germen del sistema educativo moderno, de lo que se está destartalando ahora, destruyendo ahora, ¿sí? Él no imaginó el tiempo de los mercados, no imaginó que iba a haber un capitalismo, ¿sí?, en donde la ley fundamental es la competencia. Y, como diría el director el presidente de Netflix, ¿sí?, contra todo y contra todos, ¿sí? Este avance para abarcar el conjunto, ¿sí?, en realidad, si uno mira a lo largo de la historia, va a seguramente darse el permiso de pensar que es solo una fantasía, que no haya ninguna otra posibilidad. Muchas gracias. A ver, me preguntan la vinculación entre el tiempo libre y los sectores populares. Bueno, ¿saben qué? Hace poco descubrí que hay un mundo del chamamé impresionante, que la verdad que no pensé que era tan importante en el conurbano bonaerense, ¿no? A donde van, yo no sé, miles y miles de personas. Y el otro día, que hubo una fiesta religiosa, no me acuerdo. El otro día, seguramente ustedes vieron que hubo una enorme concentración de gente en una fiesta religiosa. No me acuerdo, no soy muy religiosa, entonces no me acuerdo qué santo era. Bueno, entonces digo esto porque después uno ve, esto por un lado, uno ve las iglesias evangélicas que juntan muchísima gente. Hay una vida popular, ¿no? Hay una vida popular, hay culturas, hay producción de culturas.
no solamente en los pueblos originarios, donde por supuesto hay, pero también hay una tendencia, digamos, de los científicos sociales y algunos opinólogos, de considerar que la cultura popular es solamente la de los pueblos originarios. No, hay una cultura popular rica. Esa cultura popular, por supuesto que no es pura, no hay nada puro. Cortázar, que murió hace muchos años, ya decía, no hay más islas desiertas. En el mundo no hay más islas desiertas. Entonces, toda expresión cultural popular necesariamente está cruzada, ¿sí?, por el conjunto de otras producciones culturales. Entonces, yo diría, no es solamente la televisión, ¿sí?, porque además hay una interacción, o sea, obviamente la televisión es poderosísima, obviamente los medios de comunicación son poderosísimos. Ahora, encuentran y refuerzan, ¿sí?, los peores aspectos humanos, los peores aspectos sociales. Esos aspectos también están en las clases populares. No es que hay un pueblo bueno y hay el resto, la maldad está en el resto. Entonces, me parece que en ese sentido vale la pena también tratar de entender el conjunto de la sociedad en que vivimos, ¿no? Me parece que resguardar las expresiones culturales que no son digamos, las empaquetadas, procesadas y devueltas por los medios de comunicación, es un trabajo pedagógico que vale la pena llevar adelante, ¿no? En cuanto al tiempo libre, bueno, es lo que estoy diciendo. Es decir, el tiempo libre, ¿sí?, a veces, decía hace un rato, no es simplemente tiempo libre por voluntad propia, sino que es tiempo libre porque es una desgracia de no tener trabajo, ¿no? La otra cuestión que me preguntan, que creo que nos preguntan a las tres, es si es posible, se puede pensar en que haya un nuevo movimiento como el del francés de mayo del 68. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Como otro igual, no, nada es igual. Pero, ¿qué puede pasar en el futuro? ¿Quién sabe? Y la última pregunta es que me piden que profundice sobre la cuestión del diálogo. ¿Cuáles son las bases y condiciones para generar un diálogo que permita la construcción de nuevos caminos alternativas? A ver, yo acá empezaría una conversación política, si quieren que les diga. Empezaría una conversación política que iría desde cuestiones políticas generales hasta el tema del vínculo fuertemente político, ¿sí?, entre docentes, alumnos, el grupo escolar, lo político que cruza y que engarza, ¿sí?, la comunidad educativa, el sistema educativo, la sociedad y las instituciones educativas, etc. Lo analizaría por ese lado. Bueno, primero una pregunta sobre la cuestión. Usted menciona entre 15 e 29 anos com jovens que trabalham. Em relação com a Argentina, adolescentes de 15 anos, assim como não votam, não podem aceder a muitas coisas como um trabalho. Sim, no Brasil, a juventude, do ponto de vista das políticas públicas, é de 15 a 29 anos, entende? Sim. Pero antes de 15 anos, consideramos trabalho infantil e temos leis importantes que diminuíram profundamente o trabalho infantil no Brasil. Temos muitos acá que trabalham, Marô, que trabalha com trabalho infantil, não Marô.
E sabe que no Brasil teve uma diminuição profunda por conta de leis e políticas públicas. E estou aqui falando de uma juventude a partir de 16 anos que as pesquisas, as encuestas, as investigações têm nos mostrado que são jovens que trabalham, tá? Principalmente na juventude mais pobre. Pelo ter uma pesquisa que está sendo feita agora por uma companheira de Minas Gerais, da Universidade de Minas Gerais, muito interessante, que mostra que a classe média também tem começado mais cedo o trabalho, por volta de 18 anos. Só tem que, como distintamente da população pobre, são trabalhos menos precários e mais vinculados às suas trajetórias, como estágios. Por quê? Porque são grupos com redes importantes, que eu acho que é um tema muito importante para nós outros pensar, né, na construção de projetos, de políticas públicas que possibilitem ampliação de redes para a população pobre. Porque como tenho redes, tenho melhores trabalhos, né? Toda essa nossa pesquisa mostrou que os jovens pobres, as redes são familiares ou vizinhos. Sabemos que está num grupo muito fechado. Que tipo de emprego, de trabalho vai conseguir nesse grupo? Então, a importância não só dos projetos de educação e trabalho, na formação, pensar também na geração de redes que possam ampliar. Então, é nesse sentido que estou falando. E a outra pergunta sobre maio de 68, sem dúvida, nunca será como antes. Teremos outra história. Só queria destacar o seguinte: no Brasil, temos uma nostalgia, nostalgia, que sempre diz que a juventude da década de 60 foi a juventude mais combativa da história do Brasil. Eu discordo. E acho que nunca tivemos uma juventude tão rica, interessante como temos hoje. Sim. Quem era a juventude da década de 60? Me coloco ali, né, que lutou contra a ditadura, super importante, muito valor, mas é um grupo muito pequeno e muito seleto de estudantes, né, de classe média. Hoje temos grupos inimagináveis, certo? Inimagináveis. Sim, inimagináveis. Quando abrimos a inscrição para o Conselho Nacional de Juventude, mais de 500 coletivos se apresentaram. E eram coletivos fantásticos. Jovem, evangélico, homossexual. Vocês se imaginam? Jovem, evangélico, tem coletivo. Muito interessante, né? Como surgem, vão ganhando visibilidade, lugar de fala, né? Como se estuda hoje o lugar de fala. Então, penso que essa geração está respondendo a esse novo tempo também, né? De alguma forma, e são gerações que vêm de lugares que nunca vieram. Os movimentos rurais no Brasil, todos conhecem o MST, mas temos milhares de movimentos interessantíssimos de jovens, né? Então, esta oportunidade de estar com o Conselho Nacional de Juventude é muito interessante para conhecer
e como que as políticas públicas elas também apoiam a visibilidade de grupos que não se consideravam jovens, ¿sí? Não se pensavam jovens, pero acionam a juventude quando começam a perceber que vai a ter benefícios, positividade, empoderamento, valorização. Então, acho que temos uma juventude bastante interessante e que talvez a minha geração não esteja conseguindo analisar ainda tudo que está passando agora. Bueno, me preguntan por la cuestión de la justicia emocional. Bueno, qué bueno. Creo que es interesante introducir este concepto que algunos autores, especialmente británicos, están introduciendo en lo que llaman la nueva agenda de la igualdad. Ustedes, bueno, habrán oído o habrán visto, discutido en alguna ocasión los textos en los que una filósofa americana, Nancy Fraser, empezó a introducir una definición de justicia social que destacaba dos dimensiones en principio esenciales de la justicia, una que tenía que ver con la más tradicional vinculada o de las injusticias, vinculada a la distribución de recursos, la desigualdad de tipo social, que había que combatir con redistribución de recursos y cambio de modelos económicos, pero al mismo tiempo al mismo tiempo que el mundo se globalizaba, lo que hemos tenido es una también eclosión de múltiples y reconocimiento de múltiples identidades. En las políticas de identidad hemos pasado de la simple, digamos, tolerancia a el reconocimiento de la diversidad cultural, especialmente esto vinculado a los movimientos de género, y ahí hay una segunda entonces dimensión de la justicia social, que es el reconocimiento que tiene raíz, cuando lo que decía Adriana, beberiana, en el sentido de está basada en un aspecto cultural de la justicia, y que tiene que ver, como decía, con ese reconocimiento de lo diverso. Y bueno, Nancy Fraser va mostrando que estas dos dimensiones de la justicia están fuertemente relacionadas entre sí, y que quienes están afectados, por ejemplo la población negra de Estados Unidos, quienes están afectados por las injusticias sociales están también afectados por el desreconocimiento social, como las poblaciones, digamos, originarias. Y bueno, sí y no. Y finalmente introduce otra dimensión, que es la equidad participativa, la dimensión que, porque no es solo combatir la desigualdad social, reconocer las diversidades culturales, sino es dar la voz en términos de participación social, tanto como también decía Kirchmann, en la calificación de la demanda, en la posibilidad de pedir. El que tiene poco y le preguntan qué querés, te pide de comer si tiene hambre. Entonces la calificación de la demanda, un poco lo que decía Adriana, de las perspectivas a transmitir, digamos, la calificación de la demanda tiene que ver con esta posibilidad del desarrollo de la capacidad de demandar. Y de ahí entonces a la justicia participativa, a la posibilidad de que todos tengan en la sociedad la posibilidad de expresar su voz. Ahí, como sabemos, esto no es muy sencillo porque una trama de intereses antagónicos juegan en las sociedades, y ahí lo que decía Eliane en torno a estos movimientos juveniles, colectivos, los colectivos son tal vez una nueva forma de participación
social, cultural y política, pensaba también en los movimientos autogestionados en el ámbito de la cultura, en fin, en muchos ámbitos. Y finalmente la justicia emocional, que es la categoría que introducen los trabajos de Martha Nussbaum, de Kathleen Lynch, que ha aparecido también más recientemente en los estudios sobre educación, y que nosotros que veníamos más desde el campo de la formación profesional, de la formación para el trabajo, del trabajo en el campo de las organizaciones sociales, empezamos a mirar desde la importancia de la relación vincular para posibilitar la reconstitución, si quieren, de identidades sociales dañadas, no sé, solo si sociales, también personales dañadas, y que tiene que ver con estar atento, con escuchar, con dar lugar a la discusión del otro. También lo hemos llamado hace muchos años, pero converge con una línea de trabajo en educación, nosotros tomamos en formación para el trabajo, la personalización de estos vínculos que se producen, que transforman al otro y reposicionan su confianza en sí mismo y su posibilidad de desarrollar su dimensión, si quieren laboral, si quieren personal, si quieren, es una cosa muy difícil separar la inclusión social de la inclusión laboral en las poblaciones vulneradas, y también de la inclusión o la perspectiva más política de la participación. Quisiera decir, para finalizar, que la justicia o las injusticias emocionales no afectan solo a las poblaciones vulneradas. Esto que hablábamos del malestar en el trabajo y la soledad como signo de época implica que todos sufrimos algún tipo de injusticia emocional, pero claro, algunos podemos reponerla desde otros lugares y otros son a quienes tenemos que dirigir nuestras acciones de reposición o de derechos. Bueno, concluimos este panel. Un aplauso para nuestros invitados.